este lugar en el amor de Cristo Jesús. Bueno, les voy a invitar que me acompañen en las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Escritura de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice la Escritura. Vamos a leerlo de nuevo porque es una palabra bien poderosa. Amén. Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Quiero ministrar la palabra del Señor en esta hora de la noche bajo el tema: libre del poder de la condenación. Libre del poder de la condenación. Cuando nosotros hablamos de la palabra condenar, estamos hablando de una palabra griega que se deriva de una palabra griega, que dice katadikazo, que significa ejercer derecho o ley sobre alguien, o pronunciar juicio o condena contra alguien. Amén. Es lo mismo que hacían los escribas y los fariseos, quienes condenaban a los inocentes sin misericordia, como dice la Escritura allá en Mateo capítulo 12, verso 7. Dice la Escritura de la siguiente manera: Mateo capítulo 12, versículo 7, dice la Escritura: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dice la Escritura. Eso lo habló Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos escribas y fariseos, ellos condenaban a los inocentes, ellos juzgaban a la gente y no hacían uso del amor y de la misericordia. Por eso la Escritura dice allá en Proverbios capítulo 17, verso 15: el que justifica al impío y que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, estos varones condenaban a los inocentes y a los justos. Pero la Biblia a mí me enseña, usted lee la Escritura, Juan capítulo 8. La Biblia narra de una historia de una mujer que dice la Escritura que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Amados hermanos, y vamos a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 8, para que usted pueda comprender con más claridad. Dice la Escritura de la siguiente manera: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, escúcheme bien, y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Maestro, esta mujer ha sido encontrada en pleno acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Wow. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntaron a Jesús. Mas esto no entendían, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella, les dijo Jesús. Wow. Verso 8 dice, verso 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo Jesús. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, le dijo Jesús, y no peques más. Wow. Hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir. El pecado de adulterio, según la ley, era un pecado, y sigue siendo hasta la vez un pecado que Dios no lo aprueba jamás, ni lo va a aprobar jamás. Entonces, esta mujer se encontraba en pleno acto de adulterio. Pero, amados hermanos, la ley no aprobaba este pecado, no era permitido por Dios. Si usted lee la escritura allá en Éxodo capítulo 20, verso 4, la escritura dice: no cometerás adulterio, decía la escritura. Era uno de los mandamientos del Señor. Entonces, escúcheme bien, y estos hombres, cuando estos hombres vienen a Jesús y le dicen a Jesús: maestro, nosotros hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio, y Moisés los mandó a nosotros a decir en la ley que la mujer que fuera encontrada en acto de adulterio tenía que morir. Y dice la escritura que lo hacían para tentar a Jesús, ¿verdad? Y la verdad que estos hombres tenían toda la razón, hermanos, porque Dios así lo había hablado por medio de Moisés. Veamos lo que dice la ley allá en Levítico capítulo 20. Lo que tienen escritura ahí, Levítico capítulo 20. Estoy en la introducción. Verso 10. Escucha lo que dice la escritura. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos, dice la escritura. Eso decía la ley. Escúcheme bien. Allá vemos otra cita en Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, versículo 22 dice: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Yo espero que usted esté poniendo atención, porque escúcheme bien. Estos hombres le traen a Jesús a una mujer, pero la ley, Deuteronomio 22, 22, decía de que tanto el hombre como la mujer tenían que morir los dos, ¿verdad que sí? Pero si usted se fija, solo le trajeron a la mujer. Desde ahí estos hombres ya no están cumpliendo la ley de Dios como tenían que cumplirla. Pero a mí me llama algo la atención en este pasaje, y es que dice la escritura que la pusieron en medio, donde estaba Jesús y donde estaban todos ellos y donde estaba el pueblo también. Y muchas veces eso es lo que el hombre hace, mi amado hermano, de juzgar a la persona, de condenar a la persona, sin importar que ahí estaba, que muchas veces Jesús está presente, y que Jesús es amplio en perdonar y es misericordioso. Hermanos, déjenme decirle de que todos nosotros, cuando venimos a Cristo, o antes de venir a Cristo, nuestra vida era un desorden, ¿verdad que sí? Nosotros no venimos a Cristo por ser buenas personas, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo a nosotros los lavó, nos limpió con su sangre, sin importar nuestra condición. Entonces estos hombres pusieron a la mujer en medio, como quien dice, para avergonzarla. Usted se puede imaginar cómo se sintió esa mujer. Esa mujer se ha haber sentido, hermano, sumamente avergonzada. Y escúcheme bien, pero a mí me llama algo la atención, hermano, también, porque dice la escritura de que Jesucristo vino y se inclinó en la tierra y empezó a escribir con su dedo. Sería imposible entender en ese pasaje bíblico
¿qué es lo que Jesucristo estaría escribiendo en el suelo? Pero ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios y siempre será Dios. Jesucristo, Dios, amados hermanos, o Dios el Todopoderoso. Acordémonos nosotros que fue el mismo que le escribió a Moisés las tablas de la ley, ¿verdad que sí? Y en la escritura, nosotros nos damos cuenta, en Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice la Biblia que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, escritas por el dedo de Dios, dice la escritura. Entonces, según por el Espíritu nosotros, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué pudo haber escrito Jesús en el suelo? Entre los mandamientos que Dios le dio a Moisés estaba uno, que era no cometerás adulterio. Pero también entre los mandamientos que Dios le dio a Moisés había otro que decía no matarás, ¿verdad que sí? Y estos hombres, escribas y fariseos, ¿qué es lo que le querían hacer a la mujer? La querían matar a pedrada. Hermanos, escúcheme bien. Jesucristo llega justamente en ese momento donde la mujer ya va a ser apedreada. Y Jesucristo llega a hacer justicia. Jesucristo llega, pone todo en balanza. Los mide a ellos, pero también mide, amados hermanos, la angustia de aquella mujer. Sin embargo, amados hermanos, vemos nosotros la historia de que Jesucristo le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. No, Señor, ninguno me condenó. Bueno, ni yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Pero una cosa sí le dijo Jesús. Es cierto, nosotros vemos de que Jesucristo hace misericordia con ella. Nosotros vemos de que Jesucristo, amados hermanos, perdona a esta mujer, pero le encarga otra cosa. Y es que le dijo: vete y no peques más. Hay algunos personajes de la Biblia donde Jesucristo les dijo: vete y no peques más. No vaya a ser que otra cosa peor te acontezca, les decía Jesús, ¿verdad que sí? Hermanos, escúcheme bien. Estos hombres quebrantaban los mandamientos de Dios, no hacían justicia. Por eso entendemos nosotros, amados hermanos, cuando Jesucristo le dijo: bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Inmediatamente vemos que Jesús se inclina. ¿Qué pudo haber escrito Jesús? No matarás. Pudo haber sido no matarás. Amados hermanos, pero escúcheme bien lo que le voy a compartir aquí. Pero nosotros vemos de que Jesucristo no condenó a esta mujer. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él es misericordioso. Jesucristo es clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura allá en Salmo 103, versículo 8. Recordemos también nosotros algo. Recordemos esta palabra poderosa que está en Juan capítulo 3, versículo 17, donde dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra. Todo lo contrario a lo que aquellos hombres hacían, ¿verdad? Querían condenar a la mujer. Pero Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra. Aleluya. Dice allá Ezequiel capítulo 33, versículo 11, de que Él no quiere la muerte del que muere, dice la palabra, sino quiere que el hombre se vuelva al Señor, sino que Dios quiere que el hombre se arrepienta y se vuelva al Señor. Pero Él no quiere la muerte del que muere. De repente esta mujer tenía, amados hermanos, un propósito Dios con ella. Como muchos de nosotros que estamos aquí, que Jesucristo llegó justamente y precisamente en el momento indicado, ¿verdad que sí? Porque muchos de los que estábamos aquí ya estábamos al borde de la muerte. Pero entonces llega Jesús. Entonces se manifiesta Jesús y nosotros somos libertados por Él en el momento exacto de Dios. Esto es bien tremendo, hermanos.
Escúcheme bien. Pero nosotros vemos de que estos hombres juzgaban según la carne. Pero Jesús no juzga a nadie, dice la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura allá en Juan 8:15. Escuche bien lo que dijo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 15, dice la Escritura: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, dijo Jesús. Wow. Yo no juzgo a nadie, dijo Jesús. Hermanos, luego vemos que Jesús despide a esta mujer. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Pero ¿qué es lo que normalmente el hombre hace como ser humano? Cuando ve que un hermano falla, cuando ve que un hermano peca, o cuando nosotros vemos de que un hermano anda haciendo algo incorrecto, ¿qué es lo que normalmente el hombre hace? Mire, con este dedito, ¿ve? Juzgar, señalar, condenar, criticar. Es lo que normalmente el hombre hace, ¿verdad que sí? Hermanos, pero dice la Escritura, allá en Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, dice la Escritura. ¿Por qué no acercarnos a aquella persona y darle una palabra de restauración para que aquella persona se vuelva a Dios? Hermanos, dice la Escritura allá en Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dijo Jesús. Allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, la Escritura también habla una palabra bien tremenda ahí. Y dice el apóstol Pablo: si alguno de vosotros fuese hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dijo Pablo. No sea que tú también vayas y seas hallado en el mismo error o en la misma falta. Vean qué tremendo. Ahora, hermanos, aquellos varones estaban juzgando a aquella mujer. No, pero es que, hermanos, es que no se trata de que nosotros vamos a tolerar el pecado. No es eso. No es eso, sino que tenemos que hablarle a la persona para que se deje, bendito sea Dios, ayudar por Cristo Jesús, para que obtenga la salvación por medio de Cristo Jesús. Amados hermanos, amigos, Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Wow. Hey, estos mensajes no les gusta a la gente, ¿verdad? Estos mensajes casi no les gusta a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que más hace el hombre, juzgar a otro. Pero ¿por qué no tenderle la mano al hermano y restaurarlo en el nombre de Cristo? Estos escribas y fariseos siempre le hacían la contra a Jesús, hermano. En todo le hacían la contra a Jesús. Y estos hombres condenaban a la gente, ya sea porque tal vez no se lavaran las manos antes de comer. Solo por eso condenaban a la gente. Eso lo vemos allá en Marcos 7, 1 al 3. Y Jesús reprende a estos escribas y a los fariseos y les dice: ¿cómo ustedes van a escapar de la condenación? Jesús lo reprendió a los escribas y a los fariseos, hermano. Usted puede ver la escritura allá en Mateo 23:3 y Mateo 23:14. Escúcheme bien. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Hay una generación que ya está destinada para una condenación. ¿Sabía usted, hermano, de que no todas las personas que usted mira en las iglesias son de Dios? ¿Sabía usted que todas las personas que usted mira sirviendo en la iglesia, no todos son de Dios? Hay personas que ya están destinadas para una condenación. Usted los escucha predicar, usted los ve orar, usted los ve ayunar, pero no son salvos.
Veamos lo que dice la Escritura, pues, para que ustedes vean que no les estoy hablando inventos. Vamos a ver lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4. Judas, versículo 4, dice la Escritura: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hay personas que ya están destinadas para una condenación. Ya pueden estar añales en una iglesia, pero están destinadas para una condenación. ¿Por qué? Porque así lo establece la palabra. Por ejemplo, estos escribas y estos fariseos, Jesús les dijo: ¿cómo ustedes van a escapar de esta condenación? Hermanos, escúcheme bien. Dice el apóstol Juan allá en primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dijo el apóstol Juan. O sea, que hay personas que están, pero que no son de donde están. Wow. Sino que son personas que están destinadas para una condenación. Esto es tremendo, hermano. Por ejemplo, un ejemplo de esto que yo le estoy hablando lo vemos en Judas Iscariote. ¿Verdad que Judas anduvo con Jesús? ¿Verdad? Comía con Jesús. Es más, Judas era el tesorero de Jesús. Mas sin embargo, ¿cómo terminó Judas? Miren, terminó ahorcado. No se salvó, sino que se perdió. ¿Por qué? Porque él se fue a ahorcar. Él se hizo un homicida a sí mismo. Él se quitó la vida. Hermano, por eso cuando hay personas que dicen: yo me voy a quitar la vida, ya no aguanto esta vida que llevo, me voy a quitar la vida, y se quita la vida por sí sola, esa alma inmediatamente se pierde, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice de que el que destruyera este templo, este cuerpo que nosotros tenemos, el templo, Dios lo destruirá también, dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Entonces, pero el hombre que es atacado por este tipo de pensamientos depresivos, hermano, reprenda al diablo y no se deje engañar por el enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que usted se pierda. Pero la Escritura a mí me enseña de que para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer todas las obras del diablo, dice la palabra. ¿Cuántos lo alaban? Dese la fuerte a Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Escúcheme bien. Escúcheme bien lo que voy a compartir ahorita. Ya casi termino. ¿Por qué el hombre es condenado? ¿Por qué el hombre es condenado? Bueno, dice la Escritura en Juan 3:18. Ponga atención. Dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre viene a ser condenado? Desde el momento que el hombre no cree en Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Allá en Marcos 16, dice la Escritura, amados hermanos, lo mismo también habla: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. ¿Y sabe qué? Escuche esta poderosa palabra también. Juan 3:36. Juan 3:36 dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, dígame usted, ¿será que es importante creer en Jesús? Claro que sí. Porque si el hombre no cree en Jesús,
dice la Escritura que la ira de Dios está sobre él y que ya está en condenación. Hermanos, dice la Escritura, si con dificultad el justo se salva, ¿a dónde irá a parar el impío? Dice la palabra. Wow. Hermanos, otra de las razones por las que el hombre puede llegar a ser condenado es como dice la Escritura en Juan 3:19. Y esta es la condenación, la que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras, dice la palabra, eran malas. Entonces, ¿cómo el hombre viene a obtener la condenación? Desde el momento que el hombre le da la espalda a Cristo. Desde el momento, mi amado hermano, de que el hombre ignora a Cristo y se va tras las obras de las tinieblas. Eso es tremendo, hermano. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Sabe cuál es otra de las razones por las que el hombre puede llegar a ser condenado? Mire, por no confesar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice la Escritura de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que viene a Cristo, tiene que confesar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Porque la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Escritura dice de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo no sé por qué hay muchos que dicen: yo creo en la Virgen María y María me va a salvar. Error, error. Yo a la luz de la Escritura me doy cuenta de que el único que salva es Jesús, del único que restaura es Jesús, del único que da vida eterna es Jesús, del único que puede liberar al hombre es Jesús. No hay otro, hermano. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué es importante confesar a Jesús? Porque, amados hermanos, por no confesar a Jesús, nosotros podamos llegar a ser condenados. Porque dice la palabra de que por nuestras palabras vamos a ser justificados, pero por nuestras palabras también vamos a ser condenados. Eso está en la Biblia ahí. Mateo capítulo 12, verso 37. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han sido libres de esa condenación? ¿Habrá alguno que no tenga a Cristo aquí? Hermanos, nosotros que tenemos a Cristo, ya no hay condenación para nosotros. Dice la Escritura, el Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Nosotros desde el momento que confiamos en Dios, nosotros desde el momento que creemos en Dios, la condenación ya no tiene dominio sobre nosotros. Escúcheme bien, nosotros entendemos a la luz de la Escritura, Romanos capítulo 5, verso 18, de que por causa del pecado de Adán entró la condenación y entró la muerte, pero por causa de la justicia de Cristo vino también la justificación y vino la vida. Hermanos, déjenme decirle algo. Le voy a compartir una palabra poderosa. Acompáñenme ahí en la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8. Escuche bien esta palabra, qué poderosa. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, escúcheme bien, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. O sea, nosotros antes, cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado a nosotros los ataba, los amarraba, los condenaba. Pero Dios envió a su Hijo, y Cristo en su cuerpo, en su carne, en la cruz del Calvario, de una vez por todas condenó al pecado. Por eso el hombre que está en Cristo, ya no hay condenación para él, como dice la Escritura, Romanos
Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra. Pero la pregunta es entonces, ¿verdad que es importante estar en Cristo Jesús? Claro que sí. Hermanos, ya no, para nosotros no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros, dice la palabra. O sea que aparte de que Cristo condenó al pecado, los libertó a nosotros de la condenación, amados hermanos, aparte de eso, intercede por nosotros, dice la palabra. O sea que ya no estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto en esta hora: ¿para quién es la condenación entonces según la Escritura? Para los que no creen. Para los que no creen. Para aquellos que no confiesan a Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Para quién es la condenación? Para aquellos que rehúsan a la palabra de Dios. Para aquellos, amados hermanos, que se avergüenzan de Cristo y que les da vergüenza hablar de Cristo. Amados hermanos, dice la Escritura que el que se avergonzare de Él aquí en la tierra, nuestro Padre, Él también se va a avergonzar delante del trono de Dios y de sus santos ángeles. Así que usted que está aquí, que sirve a Cristo, que ha sido libertado de esa condenación, no se avergüence de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, dice la palabra. Así que, hermanos, yo les digo en esta hora, usted y yo que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Cómo es que el hombre puede, amados hermanos, dejar de alcanzar la salvación? Que se descuide de su salvación, que le dé la espalda al Señor, que sea parte del Señor. Entonces ahí corre peligro. Una vez me hacían una pregunta a mí, de que si Dios puede borrar el nombre de uno del libro de la vida. Claro que sí lo puede hacer. Claro que sí. Porque yo leí en la Escritura de que dice la palabra de que el pueblo de Israel habían desobedecido al Señor, se habían apartado de Dios, se habían ido en pos de la idolatría. Y Dios estaba airado con aquella nación. Y Dios iba a desatar su ira. Pero dice la Escritura que vino Moisés y se presentó delante del Señor. Y le oró a Dios por el pueblo de Israel. Y le dijo Moisés al Señor: Señor, ¿qué van a decir aquellas naciones de las cuales tú los sacaste? Que los traíste aquí para matarlos en el desierto, que no los pudiste meter a la tierra prometida. Y dice la Biblia de que Dios dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Pero, amados hermanos, también Dios le dijo a Moisés algo poderoso. Que le dijo Dios: el que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro, le dijo Dios a Moisés. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, cuidemos la salvación que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Porque ninguno de los que están aquí creo que quiera ser condenado, ¿verdad que no? Dice la Biblia, Jesús habló de esto, de que en aquel día muchos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para condenación eterna, dice la palabra. ¿Y cuál es el trámite para aquellos que van a resucitar para una condenación? Escúcheme bien, ellos están ahorita en el infierno. Toda persona que muere sin Cristo inmediatamente va a despertar al infierno. En el día del juicio final, cuando Cristo venga, estos que están en el infierno van a ser sacados del infierno y van a ser trasladados al gran trono blanco para ahí ser juzgados. Y luego de ser juzgados,
pasan para el lago de fuego para nunca salir más. La Biblia lo llama a esto la muerte segunda, dice la palabra. Media vez el hombre y la mujer muere sin Cristo, inmediatamente ya no hay remedio para esta persona. Ya no hay remedio. Bienaventurado el hombre y la mujer que en este tiempo se convierte a Cristo, que viene a Cristo, que se vuelve a Cristo, porque será librado de esta condenación. Y esto solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dale alabanzas de palmas a Cristo Jesús. También le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Amén.